Hello, gente bonita, gente fea, gente de todas las latitudes. Espero que estén muy bien. Yo otra vez aquí vengo a traerles una historia godín, un chismecito godín. Tal vez no tan dramático como el anterior, pero muy interesante, em, pues, ¿cómo llamarlo? No, pues interesante. No, que está importante, que está bueno para reflexionar porque me hizo pensar en varias cosillas como persona, como empleada que soy, porque pues también soy una empleada godín, al igual que muchos de ustedes. Y esta es la historia del cajero encajoso. Esta historia se desarrolló igual en una aldea godín donde, según nos menciona la chismosilla de confianza que nos la compartió, es una empresa que es de las pocas empresas mexicanas que cumplen con todas sus obligaciones patronales, ¿no? O sea, tienes o tienen o tenían, porque no sabemos si esa empresa sigue existiendo, su sueldo completa e íntegramente registrado en el IMSS, nada de que una parte por honorarios, una parte de nómina, nada, todo 100% integrado al IMSS, todas las obligaciones o prestaciones de ley y más. O sea, les daban varios más beneficios adicionales a las obligaciones de ley. Esto es importante tener ese contexto porque de aquí deriva la reflexión a la que llegué al final de esta interesante historia. Y pues bueno, resulta ser que en esta aldea Odín había un cajero. Este cajero pues ya llevaba muchos años, más de 10 años trabajando en esta empresa y tenía un horario en el turno nocturno. Esta empresa pues prestaba servicios, no dijo qué tipo de servicios, pero pues tenía una ventanilla, una caja para realizar pagos 24 horas y a esta persona le tocaba el de turno nocturno. Atendían a un cliente en especial y ese cliente especial ya tenían una relación comercial muy fuerte y muy sólida donde había mucha confianza entre el cliente y la empresa. Y por tal motivo, este cliente les pidió de favor, o no sé si era parte de un servicio, eso no lo especifica la historia, pero el punto es que el cliente solicitó que esta empresa les hiciera el cobro de algunos servicios. O sea, los clientes del cliente iban a las instalaciones, hacían pagos en efectivo, los recibía la empresa, los resguardaba y posteriormente se le entregaban a ese cliente. Y pues bueno, transcurrieron meses, varios meses. Hubo un exceso de confianza por parte del cliente y por parte de la empresa, donde se asumió que ese dinero se estaba resguardando correctamente en la caja fuerte asignada para ese cliente. Un día común y corriente de verano, bueno, no sabemos si de verano, pero un día común y corriente, el área de CCTV informa que el colaborador, este cajero, se retiró a mitad de la noche, o sea, en la madrugada, se retiró de las instalaciones, lo cual les pareció muy sospechoso. No le informó a nadie, no le pidió permiso a su jefe inmediato, no avisó tampoco a recursos humanos, nada, porque pues era en la madrugada. Y tras revisar los videos, se percatan que en una bolsa de plástico, de esas que te dan en el supermercado, en el Oxxo, en cualquier lugar, se ve que pues lleva algo, ¿no? Se ve que de su lugar de trabajo, de su cajón, perdón, del escritorio que tenía, o más bien del mostrador, tenía un cajón, abre el cajón, saca esta bolsa de plástico y se va.
No se vuelve a saber nada más de él durante un muy buen tiempo. No se reportó enfermo, no presentó incapacidades, no pidió vacaciones, nada. Simplemente dejó de contestar el teléfono, dejó de contestar mensajes, dejó de contestar correos y pues tras revisar la caja fuerte que tenía asignada a este cliente, oh sorpresa, no había nada. Ahora sí que como dice Gloria Trevi, en el recuento de los daños se estimó que el robo fue de 2 millones de pesos. La empresa llegó a la conclusión de que muy probablemente se estuvo llevando el dinero poco a poco. Y pues bueno, hubo una omisión de todas partes, ¿no? Hubo una omisión por parte de su jefe inmediato por no hacer un arqueo, hubo una omisión por parte del tesorero por no solicitar tampoco pues los arqueos o pues sí, de revisar cómo iba el tema del cliente y pues también de parte del cliente que nunca, durante varios meses, nunca solicitó que se le entregara ese dinero, por lo cual se presume que al ver estas omisiones, pues al empleado se le hizo fácil. Y bueno, pues tú dirías, ya la empresa procedió y demás, pues no pudo porque desafortunadamente no había elementos suficientes, no había una imagen tácita donde se viera que él tomaba ese dinero, cuánto dinero, todo era como interpretaciones de lo que se alcanzaba a ver a través de las cámaras, que era más que evidente que había tomado el dinero. Y bueno, tú dirás, ya, pues se fue el hombre feliz y contento, y ahí quedó la historia como una lección aprendida eh, para la empresa, para el cliente, para todos, pero pues no. Al siguiente año, pues la empresa recibió una demanda por incumplimiento de su finiquito, del pago de su finiquito y del pago de sus utilidades, así como lo ves, ¿no? Afortunadamente o desafortunadamente, pues son dos cosas diferentes, ¿no? Lo laboral no te exime de lo penal, o lo penal no te exime de lo laboral en este caso. Si bien el caballero incurrió, perdón, en un abuso de confianza, en falta de probidad, bueno, eso pues la empresa lo tiene que tratar por una vía legal, penal, como lo quiera manejar, pero por otro lado pues tiene que cumplir con la parte laboral. Y pues como el caballero no renunció, no presentó su renuncia, tampoco se le pudo localizar porque pues rompió todo tipo de comunicación, pues al siguiente año, en épocas de reparto de utilidades, pues el caballero hizo llegar su demanda, ¿no? Por eso esta historia se llama El cajero encajoso. Y esto me hizo reflexionar varias cosas porque fíjense, la mayoría de las veces nos quejamos porque es una realidad que hay empresas bastante mercenarias, hay empresas que siempre están buscando eludir sus obligaciones fiscales, laborales y demás. Eso es una realidad. Y cuando se dan este tipo de casos donde el empleado roba, dices, ay, pues bueno, ¿qué tanto es tantito, no? O les robé un tantito de lo mucho que ellos me robaron. El contexto que nos dan de esta historia es que la empresa era una empresa que cumplía. Y bajo eso, ¿qué pretextos o qué argumentos das para poder justificar el actuar de esta persona? La realidad es que no las hay. Y también me hizo reflexionar de que muchas veces, o sea, no importa qué tan bueno sea el contexto afuera, no importa qué tan bueno sean las condiciones, al final, si tú por dentro traes basura, eso es lo que tú vas a transmitir hacia afuera. Y muchas veces nosotros queremos que la empresa o las empresas o nuestro lugar de trabajo nos resuelva la vida. Y a veces tú te generas tus propios problemas. A veces tú mismo eres deshonesto, eres desleal, eres flojo, eres procrastinador, etcétera, etcétera, etcétera. Y culpamos a la empresa, ¿no?
Digo, no tenemos el contexto completo de toda la empresa, cómo era su relación con el jefe, no tenemos su contexto personal, no sabemos cómo era el clima laboral, pero tenemos el dato y el contexto de que esta empresa no solo daba lo que correspondía por ley, sino daba más. Y ante eso tú pudieras pensar, bueno, yo en lo personal buscaría cuidar y conservar ese empleo. Pero también un dato curioso que me llamó la atención es que este empleado ya tenía muchos años, dice que tenía más de 10 años trabajando en la empresa, lo cual a veces erróneamente y sin darnos cuenta nos da ceguera de taller, y ceguera de taller no solo en cuanto a tu actividad, sino ceguera de taller de que dejas de apreciar lo que tienes. Cuando algo se vuelve una constante en tu vida, muchas veces dejamos de valorarlo y dejamos de apreciarlo. Entonces, tal vez por el paso del tiempo, este cajero encajoso, pues ya no valoraba o podía apreciar que todo eso que la empresa le proporcionaba adicional a lo que estaba obligado, ya no lo veía como algo bueno o extraordinario, sino simplemente era parte del contexto y él quería más. Y también esta parte que me impactó mucho de cómo todavía se atrevió a demandar a la empresa, o sea, tantita vergüenza, o sea, eso me habla de una persona que actuó con premeditación, alevosía y ventaja, porque si tú dijeras, bueno, es que pues se le hizo fácil porque a lo mejor estaba viviendo un contexto personal y familiar que lo obligó, lo orilló, lo que tú gustes, bueno, va, te lo creo. Vamos a darle ese beneficio de la duda. Pero que después de un año, o bueno, pasados varios meses, regresara y demandara, ya habla de una persona que actuó con toda premeditación y que no solo obedecía a solo un problema personal, a una premura, ¿no? Sino alguien ya naturalmente ventajoso, deshonesto y desleal. Y eso, pues ningún paquete de prestaciones de previsión social o laboral, pues te lo va a compensar, ¿no? O sea, el que ya trae el conflicto adentro de sí, lo va a ir a externar y a exponer en cualquier lugar en donde esté. Y también, fíjense, me hizo pensar, por ejemplo, si ahorita aquí en mi casa, ¿no? Alguien rompe un vidrio, intencional o no intencional, y no se hace cargo de cubrir ese costo, pues yo lo tengo que reparar y sale de mi bolsa y sale mis ganancias. Lo mismo pasa con las empresas. Algo que esta persona no pensó, que ese robo que él hizo no solo impactó a la empresa, porque evidentemente pues impactó a las ganancias de la empresa, pero también impactó a todos sus compañeros de trabajo, porque no se robó 50, 60, 70 mil, se robó 2 millones de pesos, y son 2 millones de pesos que se van directo a las utilidades, al reparto utilitario. Y todavía el siguiente año llegó con el cinismo y el descaro de exigir la parte que le correspondía de utilidades. Bro, te llevaste las de todos. Digo, bueno, no sé cuánto repartían de utilidades en esa empresa, pero, o sea, a veces esos 2 millones representan el reparto utilitario de toda una empresa. Entonces, muchas veces no somos conscientes de eso, ¿no? Llega mayo y te dan 50 pesos, 80 pesos, 100 pesos y dices, ¡ay! Esta empresa son unos rateros. No niego que sí hay empresas, o sea, que sí hay empresas que diseñan estrategias fiscales para evadir esta parte, ¿no? Y dejar un reparto de utilidades ínfimo. Pero también seguramente hay más de una empresa donde realmente no queda una utilidad. ¿Por qué? Porque ese tipo de robos, ese tipo de negligencias, todo eso afecta directo al bolsillo no solo de la empresa, afecta a nuestros bolsillos como empleados. Cada que tú y que yo nos robamos el papel higiénico, la papelería, que imprimimos el libro de nuestros hijos o de nuestros sobrinitos en el trabajo, que utilizamos recursos económicos y materiales de la empresa
para un beneficio propio, pues al final ese costo, ese gasto, pues alguien lo absorbe y lo absorbe en la empresa, pero por consecuencia también lo absorben nuestras utilidades. Y muchas veces no reparamos en eso. Y solo pensamos de, ay, es que la empresa. Ok, sí, la empresa puede tener negligencias y a eso súmale las negligencias y los abusos que nosotros como a veces empleados cometemos. Y no reparamos en pensar en eso. Y bueno, esto lo platico y lo comento porque cuando leí esta historia, pues me hizo pensar en todo eso. Y muchas veces no reparamos y muchas veces los seres humanos tendemos a buscar la responsabilidad afuera antes que adentro. Con esto no digo que no, reitero, no niego que haya empresas que sí deliberadamente buscan evadir todas sus responsabilidades, pero también hay empresas que no. Hay empresas que buscan hacer las cosas bien y aún así el abuso por parte de colaboradores existe. Y los robos existen y los abusos de confianza existen y de eso nadie dice nada. Y no nos damos cuenta que nosotros mismos nos volvemos parte del problema porque abusamos, robamos y luego exigimos. Entonces, está bien exigir lo que nos corresponde, pero también debemos de respetar y comprometer y dar el resultado en el mismo sentido. Espero que no me lo tomen a mal, porque generalmente los videos de historias godines pues son para hablar mal de las empresas y tampoco es que las esté defendiendo. He tenido oportunidad de trabajar en diferentes tipos de empresas y tamaños y diferentes culturas de empresas, diferentes jefes, diferentes patrones y eso me permite decirles desde mi experiencia que sí hay empresas encajosas, abusivas, mercenarias, pero también hay otras que buscan hacer las cosas bien y no buscan tener una ventaja sobre de las personas. Sin embargo, lo que sí es una constante es que en todas las empresas en las que yo he estado, en todas me ha tocado ver gente que busca sacar ventaja y beneficio a costa de otros. Y bueno, si tienes alguna historia Godín que contar y quieres compartirla, mándalo al correo que va a aparecer y si puedes darle like a este video, compártelo, coméntalo y pues nada, muchas gracias por escucharme, por quedarse hasta el final. Les mando un besillo. Bye.